Muy buenos días con todos los oyentes, profesora, compañeros y a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Medina y Suiza Dayana Marisol y el día de hoy mi grupo y yo vamos a presentar sobre el podcast de José María Arguedas y su obra Los Ríos Profundos. A continuación mi compañero Tobar nos va a decir los 5 hechos importantes de la época contemporánea. Gracias. Muy buenas. La época contemporánea ha sido testigo de una serie de eventos que han cambiado. A continuación te presento 5 hechos destacados. Número 1. La Revolución Francia en 1789. Este evento marcó el comienzo de la época contemporánea. Número 2. La Primera Guerra Mundial en 1914 y terminó en 1918. Un conflicto global que involucró las principales potencias mundiales. Número 3. La caída del muro de Berlín en 1989. Un evento que simbolizó el fin de la Guerra Fría. Número 4. El ataque de las Torres Gemelas en 2001. Un actor terrorista cambió una forma aunque sentía la seguridad global. 5. La pandemia del COVID-19 en 2020 y en 2022. Una crisis sanitaria global que ha sido tenido un impacto. Estos eventos han moldeado el mundo en que vivimos hoy. Mi nombre es Ander Josué Sinjuamaní y hoy les voy a hablar sobre la corriente literaria y el indigenismo. La corriente literaria marcó el comienzo de la corriente neoindigenista, pues presenta por primera vez una lectura del problema del indio desde una perspectiva más cercana. El indigenismo, movimiento que busca la reivindicación política y social de las personas indígenas. Concepto: proceso de madurez de Ernesto, muchacho solitario, que ha de escoger una vida personal entre los elementos enfrentados que componen las dos facetas de su cultura mestiza. Característica: reconoce la especialidad de lo autóctono y el derecho de los indios a recibir un trato personal y favorable que compense siglos de discriminación, perjuicios y marginad. Representantes: Enrique López Alburga, José María Arguedas, Ciro Alegría, María Rosa Macedo, Luis Eduardo Valcárcel. A continuación le doy paso a mi compañera Dayana, que va a hablar de la vida del autor. Mi nombre es Medina y Suiza Dayana Marisol y el día de hoy les voy a hablar sobre el autor José María Arguedas. José María Arguedas nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas. Fue un escritor, poeta, profesor, antropólogo peruano. Su padre era abogado y su madre falleció cuando él era muy pequeño. Por eso su infancia la pasó al cuidado de los sirvientes indígenas. Estudió en Nica, donde sintió la marginación de parte de sus compañeros por su origen serrano. Pese a ello, obtenía las mejores calificaciones. Estudió antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la especialidad de etnología. Fue nombrado director de la Casa de la Cultura del Perú. A lo largo de su vida se dedicó a la traducción, estudio y antología de la poesía, cuentos, música y todo cuanto reflejara el valor andino. Trágicamente se disparó en el cráneo en un baño de la Universidad Agraria de La Molina, muriendo luego de una penosa agonía el 2 de diciembre de 1969 en Lima. A continuación mi compañero Soto nos va a decir las obras del autor. Gracias. Buenas con todos, mi nombre es David Josué del Soto. Hoy le voy a hablar de la obra de José María Arguedas. José María Arguedas fue un destacado escritor peruano conocido por su obra literaria, que refleja la vida y la cultura andina. A continuación te presento algunas de sus obras más destacadas. Novelas: Jaguar Fiestas 1941, Diamantes y Pedernales 1954, Los Ríos Profundos 1958, El Sexto 1961, Todas las Sangres 1964, El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo 1971, Cuentos: Agua 1935, La Agonía de Rasuñiti 1962, El Sueño del Pongo 1965, Poesía, traducciones y antologías de poesía quechua, estudios etnológicos y antropológicos, estudios sobre el folclore peruano, especialmente la música y danza andina. Arguedas fue un autor comprometido con la defensa de los derechos de los indígenas y su obra literaria es un reflejo de su conexión con la cultura andina. Gracias. Muy buenas con todos, mi nombre es Sebastián Iván Gamboa Gómez y el día de hoy voy a hablar sobre el tema central y los argumentos de Los Ríos Profundos de José María Arguedas.
El tema central de dicha obra es la búsqueda de identidad personal y colectiva de un joven mestizo llamado Ernesto en medio de la compleja realidad social y cultural del Perú andino, marcada por la desigualdad y la tensión entre la tradición indígena y la cultura occidental. Ahora, para empezar los argumentos, resumiré cada uno de sus capítulos. El primer capítulo, titulado El Viejo, nos relata el viaje al Cusco de Ernesto, quien es un muchacho de 14 años, y su padre Gabriel, un abogado itinerante, quien van con la finalidad de buscar al viejo, un hacendado rico, avaro y perverso. El padre de Ernesto le pide trabajo, a lo que el viejo se niega a hacerlo. Además de eso vemos lo que mira Ernesto en dicho capítulo, que son los muros milenarios de la ciudad y el trato que tiene el viejo con los indios o sirvientes que le servían. En el segundo capítulo, titulado Los viajes, nos relata el recorrido que hace Ernesto y su padre en la sierra en búsqueda de trabajo. Ahí nos relatan anécdotas que tiene Ernesto al recorrer dichos lugares. El tercer capítulo, titulado La despedida, nos relata la llegada de Ernesto y su padre a Bancay y cómo el padre alquila una tienda para ofrecer sus servicios de abogado. Es así que Ernesto es matriculado a un colegio internado y su padre, por cuestiones de trabajo y necesidad, debe de continuar su viaje sin él. El cuarto capítulo, titulado La Hacienda, nos relata de cómo Ernesto va a visitar una hacienda colindante a Bancay llamada Patibamba, cuyos colones o peones indios se mostraban reacios cuando el muchacho quería hablar con ellos, pues al parecer veían a Ernesto como un misti, o sea, un blanco, un ser que no pertenecía a su cultura. También conocemos al padre Inares, o padre director, quien es el cura del pueblo y dirige el colegio internado donde estaba Ernesto, que a la vez piensa o desprecia a Ernesto pensando que es un loco y vago. El quinto capítulo, titulado Puente sobre el Mundo, nos relata de la visita que hace Ernesto al barrio de Huanupata, donde predomina la música y los huaynos. Afuera está el puente Pacachaca, construido en el siglo XVI por los españoles. También nos hablan de cómo el colegio se juega peruanos contra chilenos, en donde se pelean los estudiantes usando la violencia innecesaria. También se presentan a los bravucones Añuco y Lleras. Y también además se habla de la demente Opa Marcelina, una mujer con problemas mentales que trabaja como sirviente en el comedor y que es abusada por los alumnos mayores. El sexto capítulo, titulado El Zumbayo, nos habla de cuando Antero trae o lleva un zumbayo al colegio, que es como un tipo trompo, haciendo amistad con Ernesto, y éste les pide que le escriba una carta a Salvinia, pues le gustaba. También se origina la pelea entre Ernesto y Rodinel por una discusión, y quien le reta una pelea para fin de semana. El séptimo capítulo, titulado El Motín, nos relata cómo Antero provoca que no se dé la pelea entre Ernesto y Rodinel, haciendo que se amisten dando un fuerte apretón de manos, mientras que después se escucharon un escándalo en el pueblo, a lo cual Ernesto, por curiosidad, se escapa para ver, y era un gran tumulto de las chicheras encabezadas por doña Felipa, quienes se rebelan con los hacendados para exigir parte de la sala del pueblo. Ernesto, al ver esto, acompaña a las chicheras porque es una causa justa, aunque cuando entran a los almacenes y reparten la sal, son aguerridos y reprendidos a todos los indios que se encontraban, así recuperando la sal de los hacendados. El octavo capítulo, titulado Quebrada Honda, nos cuenta que Ernesto es castigado por el padre director por escaparse con las chicheras. Luego regresa a Patibamba, acompañado con el padre, quien da un sermón a los indios que robar estaba mal. Luego regresa al colegio y se encuentra con Antero, quien le muestra un trompo brujo que es su mensajero, y Ernesto le manda un conmovedor mensaje a su padre. Además, también se nos presenta a uno de los bravucones, quien es Lleras, quien estaba castigado por agredir y que después en la noche se escapa del colegio. El noveno capítulo, titulado Calicanto, nos habla de la llegada de los militares a Bancay, quienes llegan a reprimir a la rebelión de los indios y capturar a la rebelde doña Felipa. Ernesto, quien conversaba con Antero sobre la situación y cómo reprimen a los indios, pues al parecer no se encontraba o no la encuentran a doña Felipa, quien supuestamente ha huido a rumbo desconocido, aunque los soldados dicen que ya está muerta. El décimo capítulo, titulado Yaguarmayu, nos hablan sobre la visita de Ernesto y sus compañeros que van a la plaza del pueblo donde se realizaba una exhibición de la banda militar.
Ahí conocen a Gerardo, el hijo del comandante destinado en Abancay, con quien con Antero ya tenía una amistad. Asimismo, visitan la comunidad de Guanupata, donde disfrutan escuchando músicos y cantores para luego retornar al colegio. Por último, el 11º capítulo, titulado Los colonos, nos narra la retirada de los militares de Abancay tras no capturar a doña Felipa. Gerardo es un nuevo estudiante en el internado y se hace muy buena relación y una mejor amistad con Antero. Gerardo, quien había conseguido fama y reconocimiento, conversa con Antero diciendo que a las chicas que ellos tenían eran como trofeos y objetos, provocando la pelea de Ernesto con ellos, quien decía que se parecen a los bravucones Guías y Peluca. Finalmente no se vuelven a hablar, enterrando el zumbayo que le habían regalado. Luego, el pueblo es afectado por la peste de tifo, quien provocó la muerte de Marcelina, poniendo en cuarentena a Ernesto. Después, con la autorización del padre de Ernesto, abandona Abancay y se va a una de las haciendas de su tío Manuel Jesús, quien era el viejo, donde esperaba el retorno de su padre. Pero antes de llegar a la hacienda, cruza el puente de Pachacacá y contempla las aguas del río, un río profundo, y según dice Ernesto, posee un poder purificador ante la violencia y la agresividad ocasionada por el mar de las personas. Y es así que termina la novela Los ríos profundos. Gracias. Hola, yo soy Marley. Después de haber escuchado el argumento que fue narrado por nuestro compañero Sebastián, yo daría a conocer los personajes. Personaje principal tenemos a Ernesto. Como personaje secundario llegaría a ser el padre de Ernesto, que es abogado de profesión. Tenemos el tío de Ernesto, conocido como el viejo. La opa Marcelina, mujer que es ayudante en la cocina. El padre Linares es el director del colegio donde estudia Ernesto. Padre Cárdenas, docente del colegio y le encanta el deporte. Doña Felipa, líder de las chicheras con una contextura robusta. Los colonos son indios que trabajan como contratados en la hacienda. Tenemos al Añuco, compañero de colegio de Ernesto. El Llenas, huérfano amigo y protector de Añuco. Tenemos también a Antero Samanes, compañero de Ernesto. Y por último tenemos a Palacios, compañero pequeño de Ernesto. Como mensaje, esta obra trata de preservar la identidad individual y colectiva de un pueblo, manteniendo viva su memoria en medio del páramo de la aculturación. Esta obra, en su mayoría, se desarrolla en la ciudad de Abancay. En quechua se podría decir Ayancay. Después de escuchar este podcast que hemos hecho mis compañeros y yo, espero que les haya gustado y con esto nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos.